Buenas tardes, queridos estudiantes. Damos inicio a nuestra clase de lógicas alternativas. Y para cerrar esta primera unidad, sí quisiera presentarles la visión que tiene Lorenzo de lo que es lógica. A ver, para ello empecemos definiendo qué es una verdad lógica, ¿sí? Bien, esto está en rudimentos de lógica matemática en la introducción. Ustedes ya procesaron ese texto, era la tarea 1. Esta es una definición técnica. Verdad lógica es aquella verdad, ¿sí?, en la que las únicas expresiones que van a constar con ocurrencia esencial son las del vocabulario lógico. A ver, no quisiera escribir la oración completa, de modo que voy a poner solamente las palabras principales, ¿sí? Es una verdad cuyas ocurrencias esenciales, ¿sí?, las únicas expresiones que pueden constar con ocurrencia esencial son las del vocabulario lógico, ¿sí? Me ahorro el escribir toda la oración porque tienen en el texto la definición que estoy explicando. Bien, entonces vamos a explicar los componentes que tiene esta definición, ¿sí? A ver, en primer lugar, tenemos que hacer una distinción entre, por un lado, verdad lógica. Esto es lo que quiero definir en general. No cualquier verdad, sino la verdad de lógica. Y para ello estoy empleando básicamente tres elementos. En primer lugar, la cuestión de la verdad. Después, ¿qué es una ocurrencia esencial? Y finalmente, vocabulario de la lógica. Verán, aquí estoy definiendo la verdad lógica como un tipo de verdad, ¿sí? Como una oración verdadera, ¿sí? ¿Y qué se entiende por oración verdadera o por verdad a secas? Eso es algo diferente de la verdad lógica. Son aquí, la verdad, eso es algo general. En cambio, verdad de lógica es algo más restringido, limitado. ¿Qué es la verdad? Ese es un grandísimo problema filosófico, si quieren más específicamente, de una rama, perdón, de una rama de la filosofía del lenguaje, más concretamente de la semántica. Hay varias teorías de la verdad. Podría mencionar, por ejemplo, la teoría correspondencialista, la teoría coherentista y otras más,
¿sí? Creo que las dos que he mencionado son las más populares. La primera nos dice que una oración es verdadera cuando se adecua a cómo es la realidad, ¿sí? Por ejemplo, si es que digo la lámpara está prendida o el foco está prendido, si es que digo eso y en la realidad el mundo se comporta de la manera que dice la oración, entonces la oración es verdadera, ¿sí? Ahí hay esa correspondencia o adecuación entre lo que uno piensa o dice y la realidad. Esa es una concepción. Esa es, por ejemplo, la respuesta que da Platón Aristóteles. Otra teoría que es más reciente de nuestros días es la teoría coherentista. Algo es verdadero si es que es consistente, coherente con otros elementos de lo que consideramos la ciencia, ¿sí? Si es que no choca, si es que no hay una contradicción con las verdades de otras disciplinas científicas, entonces eso es verdadero. El que una oración tenga determinadas relaciones lógicas con otras oraciones, ¿sí? Cuando todo eso es coherente, consistente, entonces esas oraciones que forman parte de ese cuerpo, de ese gran conjunto, eso es una oración verdadera. Eso es coherentismo. Bueno, no voy aquí a explicar varias concepciones de la verdad. Independientemente de cuál sea nuestra teoría de la verdad, simplemente tomemos una de esas concepciones. Bueno, Lorenzo es principalmente, él está pensando en la teoría correspondencialista. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende esa verdad? ¿Sí? A ver, lo que yo les mencioné una teoría coherentista. Según esta corriente, lo que hace a una oración verdadera es que tiene un puesto dentro de esa estructura lógica que es el conjunto de las ciencias. Ahora, lo que me interesa a mí es, en segundo lugar, la noción de ocurrencia esencial. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una expresión técnica que significa lo siguiente. A ver, estamos hablando de una expresión, ¿sí? O si quieren ustedes de una palabra o conjunto de palabras de las que depende la verdad del enunciado, ¿sí? O sea, una ocurrencia esencial es aquella que si la cambiamos por otra palabra, entonces el enunciado deja de ser verdadero y se convierte en falso, ¿sí? Esa es una ocurrencia esencial. Por ejemplo, si es que digo, a ver, Quito es la capital del Ecuador. Eso es un enunciado verdadero. Ahora, el... ¿Ya? Bien. Encierro entre comillas la oración y digo que esta es una oración verdadera, ¿sí? Ahora, si es que yo cambiara la palabra Quito y en vez de eso pongo Guayaquil, ¿sí? Esta oración que resulta de el reemplazo, ¿sí? Se convierte en una falsedad, ¿sí?
Bien, entonces, fíjense, cambiar una palabra por otra me hace pasar de lo que inicialmente era una verdad a una falsedad. Entonces, ¿qué muestra esto de aquí? ¿Sí? Que este reemplazo me hizo perder la verdad. Por lo tanto, eso significa que la palabra quito, ¿sí?, tiene una ocurrencia esencial. Esta verdad está dependiendo de que aquí pongamos Quito, ¿sí? Ahora, igual sucede con la palabra Ecuador. Si es que yo digo Quito es capital del... A ver. Eh, pongamos de Colombia, ¿sí? Entonces aquí la palabra Ecuador la sustituyo por Colombia. ¿Y el resultado qué es? Una falsedad, ¿sí? Entonces, nuevamente, el hecho de que cambiamos Ecuador por Colombia me hace pasar de la verdad a la falsedad. Este hecho, ¿sí?, muestra que la palabra Ecuador ocurría esencialmente en esta oración, ¿sí? Porque su verdad, la verdad de esa oración están dependiendo de aquellas palabras que tienen ocurrencia esencial, ¿sí? ¿Ya? Igual aquí la palabra capital también es esencial para la verdad del primer enunciado. Si es que yo digo, Quito es el vecino del Ecuador, ¿sí? Esta oración, ¿sí?, que resulta del cambio de capital por vecino, me hace cambiar de una verdad a una falsedad, ¿sí? Entonces, cuando una palabra que consta en un enunciado verdadero es reemplazada por otra palabra, tiene que ser de la misma categoría gramatical. Y ese reemplazo me hace pasar de una verdad a una falsedad, ¿sí? El hecho de que se perdió la verdad inicial, eso es indicio, si quieren ustedes, una prueba de que la palabra reemplazada funcionaba o tenía el papel de ser una ocurrencia esencial en ese enunciado verdadero, ¿sí? Bien, espero que se comprenda la caracterización de ocurrencia esencial. Y finalmente veamos cuál es el vocabulario lógico, ¿sí? Este vocabulario está constituido por una lista pequeñísima de palabras como las siguientes, ¿sí?, y las que se puedan definir a partir de ellas. La palabra no, la palabra y, ¿sí?, a partir de ellas yo podría definir la o, ¿sí?, la disyunción, por medio de Morgan. La palabra sí, entonces, bueno, es un conjunto de palabras, ¿sí? Pongamos sí, y recuerden, a partir de estas dos últimas, ya puedo definir el bicondicional. Ahora pasemos a la lógica cuantificacional. La palabra todo, la palabra es, ¿sí?, y otras poquísimas palabras, como por ejemplo, ahora o sabe, necesario, ¿sí? Y
Bueno, voy a poner aquí unos puntos suspensivos porque esta lista no está completa. Si quieren, podría añadir tal vez aquí la palabra en alguna medida, ¿sí? O en algún grado, ¿sí? Me parece que Lorenzo Peña no cierra esta lista, sino que deja con puntos suspensivos o un etcétera, ¿sí? Y es decir, ¿qué palabras entran dentro del vocabulario de la lógica? Aquellas que se pueden utilizar en cualquier saber, ¿sí? Palabras de lo más general posible que pueden ser usadas o que pueden aparecer en cualquier disciplina científica. Bien, por ejemplo, eso, si es que yo utilizo la palabra célula o vida, átomo, eso me está restringiendo solamente para la química, la biología, la física. Si utilizo la palabra número, eso estaría correcto para la aritmética, las matemáticas, pero no necesariamente para otras disciplinas. Entonces, son únicamente integrantes del conjunto del vocabulario lógico estas palabras que escrito en el pizarrón, pero lamentablemente no se puede dar una lista completa que agote la totalidad de esas palabras que forman parte de ese conjunto. Entonces, esta lista queda abierta y ahí están los puntos suspensivos. Profe, Bien. una pregunta. ¿Tienen que ser palabras generales para cualquier disciplina? Sí. Mientras Bien. ya son, en cambio, ya no generales, entonces allá no sirve. Correcto. Cuando son palabras que solamente pertenecen a una región de la realidad, pero no a todo el universo, entonces esa palabra no puede pertenecer al vocabulario de la lógica. Pensemos, por ejemplo, en si es que yo digo estrella, o si es que digo animal o roca. Esas son palabras que no se utilizan en todas las ciencias, por lo tanto, dejan de pertenecer al vocabulario de la lógica, porque no son universales. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿Y cómo se ahora, podría marcar, por ejemplo, perfecto? Es una palabra general que se podría utilizar en la lógica. no, no, ¿O no? no. El, obviamente, el momento en que yo dejo abierta esta lista, esta caracterización de lo que es el conjunto de las palabras que pertenecen al vocabulario de la lógica va a quedar indefinido o sí, el conjunto queda indefinido, es decir, no está cerrada esa lista y eso puede acarrear ciertos problemas. Ahora, un ratito, un segundo, por favor. Perdón, hay ahí una pequeña dificultad, pero sin embargo creo que es superable. Ahora, reunamos todos estos elementos y volvamos a ver lo de verdad lógica. ¿Sí? Entonces, la verdad lógica es un tipo de verdad en la que las únicas expresiones que van a tener ocurrencia esencial son este pequeño conjunto de palabras que son utilizadas en todos los saberes. ¿Sí?
Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Sí? A ver. Bien, aquí, esta es una oración compuesta. Aparecen aquí dos verbos y hay tantas oraciones cuantos verbos conjugados tengamos. Tengo la o y la negación. Digo, ¿llueve o no llueve? ¿Sí? Ahora veamos cuál de estas. A ver, esto es una. Les puse esta oración como ejemplo de verdad lógica. ¿Sí? Ahora, les decía que la negación forma parte del vocabulario lógico porque se puede definir a partir de la negación y la conjunción. ¿Sí? Eso gracias a la ley de De Morgan. ¿Sí? El que una disyunción sea verdadera equivale a que es falso que ambos disyuntos sean falsos. ¿Sí? Entonces, defino el o a través de la negación de la conjunción de dos negaciones. Entonces, la o y la negación son parte del vocabulario lógico. Ahora, veamos qué pasa con el verbo llueve. ¿Sí? En vez de llueve, podemos poner dibuja. ¿Dibuja o no dibuja? ¿Sí? Deja de ser eso una verdad. Si nosotros hacemos la tabla de verdad, vamos a ver que por más que ponga en vez del verbo llover el verbo dibujar, eso no hace perder la verdad de esto. ¿Sí? Bien, ahora, eso quiere decir que la palabra llueve no tiene ocurrencia esencial en esta verdad. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si es que yo, en vez de la O, pongo la palabra sí? A ver, verán, primero recordemos por qué digo que esto es una verdad. ¿Sí? ¿Cuántas oraciones tengo aquí? Oraciones atómicas diferentes, una sola. Solo es llueve. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que solamente la tabla vertical va a tener dos filas. Utilicemos la B para verdadero y la F para falso. Llueve, o puede ser o verdadero o falso. ¿Sí? Y aquí, puesto que es la misma oración, entonces en la primera fila aquí es B, en la segunda fila aquí es F. Negación de verdadero, esto es falso. Y verdadero o falso, esto es verdadero. Ahora, negación de falso es verdadero. Y entre falso o verdadero, verdadero. Entonces, ¿sí? Esta oración es una tautología. Es una verdad de lógica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros reemplazamos la disyunción por la palabra sí? ¿Sí? Ahora, ¿ya? Tengo, si no llueve, llueve. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros quisiéramos hacer la tabla de verdad, el
para que quede en el orden canónico, la condición, el antecedente del condicional debería ir a mano izquierda. Voy a hacer ese cambio. ¿Sí? Hagamos la tabla de verdad. Nuevamente, ¿cuántas oraciones simples, atómicas, diferentes tenemos? Solamente una. Solamente tenemos aquí la oración simple llueve, aunque tiene dos ocurrencias. ¿Sí? Entonces, la tabla de verdad igualmente va a tener únicamente dos filas si trabajamos en la lógica clásica. Llueve, llueve, y aquí falso, falso. ¿Sí? Ahora, negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Ahora, hagamos el condicional. ¿Sí? Y voy a poner aquí en la mitad. Debería aquí estar un entonces. ¿Sí? Si falso, entonces verdadero, verdadero. Si verdadero, entonces falso, falso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cuando cambio la disyunción por el condicional, paso de una verdad a una falsedad. Entonces, eso, ¿qué es lo que prueba? Que si es que en la oración inicial era verdadera y cambio la O por la sí, por el condicional, este reemplazo me hizo perder la verdad inicial. ¿Sí? Entonces, eso por definición significa que esta verdad está dependiendo de esta palabra O. La disyunción tiene ocurrencia esencial en este enunciado. ¿Sí? Entonces, fíjense, y bueno, igualmente podríamos hacer lo mismo con respecto a la palabra no. Esa palabra es esencial al, a la verdad del enunciado y por lo tanto, eso significa que hay otra palabra que reemplace a la negación y me haga pasar de una verdad a una falsedad. Por lo tanto, la negación también ocurre esencialmente en esta oración. ¿Sí? Bien, entonces, eso es una verdad de lógica. ¿Sí? Resumiendo, es aquella verdad en la que solamente estas poquísimas palabras que forman los constituyentes, los integrantes del vocabulario lógico, son las únicas expresiones en tener ocurrencia esencial. ¿Sí? Lo que significa que hay alguna otra palabra que al reemplazar a una de estas me hace pasar de una verdad a una falsedad. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es la lógica? Es simplemente el conjunto de las verdades lógicas. ¿Sí? A ver, voy a borrar esto. Les decía que lógica es simplemente el conjunto de las verdades lógicas. ¿Sí? El conjunto de las verdades lógicas. Es decir, si es que nosotros elaboramos una teoría y esa teoría simplemente está compuesta por verdades lógicas, eso es lógica. ¿Sí? Bien, lo cual quiere decir que la lógica aspira a ser verdadera. ¿Sí? Tiene esa pretensión. Obviamente, no quiero decir que todos los lógicos tengan esa visión de la lógica, pero si es que entendemos que una verdad lógica es una verdad y la verdad la entendemos en sentido correspondencialista, entonces ahí sí la lógica tiene que corresponder a lo que es la realidad. Entonces,
es una ciencia. Obviamente, esto es algo discutible. Lorenzo cree que es una concepción correcta, pero eso sería cuestión de filosofía de la lógica y voy a dejar de lado. Ustedes tienen alguna, si no estoy mal, el acápite 2 de la introducción trata de este problema. Ustedes habrán conocido ya cuál es la posición de Lorenzo al respecto. Solamente mencionarles que hay un autor, Ferdinand González, es un realista. Él caracterizó la lógica como la física de un objeto cualquiera. ¿Sí? Bien, si es que es física, se supone que está reflejando la realidad, pero ¿cuál realidad? ¿Sí? La realidad, si quieren ustedes, metafísica u ontológica. Si es que la física tiene leyes, igual la lógica. Son las leyes más generales de la realidad. ¿Sí? Bueno, no voy a ahondar más en esto. ¿Sí? Simplemente voy a poner aquí la palabra ciencia. ¿Sí? Si es que nos preguntáramos, ¿la lógica es un saber o es simplemente un instrumento? ¿Sí? A ver, denme unos segunditos. A ver, les planteaba este interrogante. Eh, Cuando hablo de saber, me estoy refiriendo a una ciencia, algo que nos da conocimiento de un modo sistemático, metódico, y detrás de la ciencia está obviamente la verdad. ¿Sí? O es simplemente un instrumento. ¿A qué me refiero? ¿Sí? A veces se suele decir que la lógica nos enseña a razonar, es decir, a pensar bien. ¿Sí? La lógica como la maestra del pensamiento. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, esta concepción de la lógica, fíjense, aquí estoy, lo que se quiere decir con esta caracterización es que si nosotros seguimos un curso de lógica, entonces aprenderemos a pensar lógicamente. Es decir, que tendríamos nosotros las técnicas o las reglas para, a partir de unas oraciones que son premisas, yo pueda, utilizando reglas de inferencia, sacar la conclusión que válidamente se sigue de esas oraciones iniciales. Entonces, simplemente la utilidad que tendría la lógica es la de enseñarme a razonar, a sacar consecuencias
o a ver qué premisas necesito para llegar a una determinada conclusión. ¿Sí? Entonces, esa es lo que esta caracterización entra dentro de una concepción instrumentalista de lo que es la lógica. ¿Sí? Bien, y de hecho, si nosotros pensamos en la palabra que utilizó Aristóteles, el fundador de la lógica, para esta, digamos, esta disciplina, es la de organon. Y en griego, órganon significa instrumento. ¿Sí? Para Aristóteles, la lógica era un instrumento de las ciencias. Entonces, podríamos creer que si es que es un instrumento, entonces es algo útil, algo que nosotros podemos manejar, manipular, para conseguir algún resultado práctico. ¿Sí? En este caso, aprender a razonar. ¿Sí? A saber que de unas premisas yo no puedo sacar cualquier conclusión, sino que todo eso está reglamentado. ¿Sí? De P yo no puedo sacar Q. No hay ninguna regla de inferencia que me permita hacer eso. ¿Sí? Entonces, unas consecuencias se siguen lógicamente, otras no. ¿Y cómo diferencio? La lógica me lo dice. Entonces, Lorenzo está en contra de esa visión instrumentalista de la ciencia, ¿sí? Perdón, de la lógica. Él cree que la lógica, cuando nosotros definimos la lógica, tiene que aparecer ahí la palabra verdad. Y como él es alguien que se adhiere a la teoría correspondencialista de la verdad, entonces de ahí resulta que concibe a la lógica como una ciencia. Ahora, ¿qué razón da a favor de esto? Si es que nosotros volvemos acá a esta concepción instrumentalista de que la lógica nos brinda reglas de inferencia, en el sentido de que nos indica a partir de unas determinadas premisas qué conclusiones tenemos que sacar. ¿Sí? Entonces, pensemos en general. ¿Sí? Si yo tengo oraciones PQR, ¿sí? Y de ahí saco la conclusión S, ¿sí? Aquí tengo premisas, acá una conclusión, y el paso, esto es inferir. Cuando saco yo la oración S a partir de estas tres anteriores, eso tiene, para que sea una deducción válida, tengo que basarme en una regla de inferencia válida. Ahora, y por supuesto, la lógica podría entenderse como el conjunto de las reglas de inferencia, ¿sí? Que me dice, a partir de ciertas premisas, qué conclusiones puedo sacar. Entonces, si creemos que la lógica es simplemente esto, ¿sí? De un aparato que me sirve para sacar conclusiones de unas determinadas premisas, gracias a estas reglas de inferencia, y la lógica no sería nada más, lo que Lorenzo responde a esta visión de la lógica es que si nosotros queremos definir la validez de una regla de inferencia, ¿sí?
entonces necesariamente tenemos que recurrir a la verdad, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la definición de argumento válido? ¿Sí? O más propiamente, validez de una regla de inferencia, ¿sí? La definición es la siguiente. Si las premisas son verdaderas, entonces, ¿cómo es la conclusión? ¿Sí? Me dicen, la conclusión tiene que ser necesariamente verdadera, ¿sí? Pero fíjense, esta es una definición condicional, ¿sí? El, simplemente asumimos que las premisas sean verdaderas y de ahí la validez de la regla de inferencia me garantiza que la conclusión no solamente sea probablemente o posiblemente verdadera, sino de modo necesario, ¿ya? Pero eso quiere decir que, por lo tanto, al momento de definir la validez de una regla de inferencia, tengo que recurrir a la verdad. Y si es que hablamos de verdad, nuevamente, asumiendo la teoría correspondencialista de la verdad, entonces aparece ahí el cómo se comporta la realidad, el mundo. Y eso le convierte a la lógica en una ciencia y no meramente en un instrumento, como puede ser, por ejemplo, un martillo o un serrucho. ¿Sí? El, bueno, esto es una discusión en filosofía de la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Es una ciencia o es un mero instrumento? Lorenzo cree que es una ciencia que refleja las leyes más generales de la realidad. Si quieren, las leyes metafísicas o las leyes ontológicas de la realidad. ¿Sí? Y no es simplemente un conjunto de signos como podría ser un juego, ¿sí? Un lenguaje artificial. Bueno, les invito a quienes tengan interés por conocer más a profundidad este debate a que consulten un texto de Alfredo de Año, ¿sí? Las concepciones de la lógica. Este texto está en la biblioteca y ahí hace este autor una clasificación de varias concepciones, las principales de las cuales está aquí entre o ciencia, conocimiento o instrumento. Pero en realidad es una clasificación más complicada, creo que tiene unos 12 grupos y con representantes dentro de cada uno de ellos. Bueno, es un libro entero dedicado a este problema. Ahora, veamos por qué la lógica es formal, en qué se distingue de lógica simbólica o lógica matemática. ¿Sí? A ver, primero, lógica formal. ¿Sí? Seguimos en la introducción de rudimentos de lógica matemática. ¿Por qué la lógica se llama formal? Esto nuevamente tiene que ver con el vocabulario de la lógica. ¿Sí? Para volver al ejemplo de llueve o no llueve, ahí estamos hablando de un fenómeno climático, pero el verbo llover no tiene ahí ocurrencia esencial, ¿sí? De modo que podríamos nosotros escribir esa verdad de lógica de la siguiente manera. ¿Sí? Puntos suspensivos o no puntos suspensivos. ¿Sí? Recuerden que en vez de puntos suspensivos, nosotros utilizamos lo que de ahora en adelante vamos a llamar letras esquemáticas, ¿sí? P o no P.
A ver, verán, P no es una oración particular, sino simplemente es lo que Copy llama una variable. Es simplemente la indicación de un lugar vacío que tiene que reemplazarse o llenarse por una oración. ¿Sí? Entonces, en vez de P, puedo poner aquí estos dos lugares vacíos. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo aquí? En realidad, puesto que ahí no hay verbos, no estoy afirmando nada. ¿Sí? Esta oración o esta expresión carece de contenido. ¿Sí? A veces se contrapone forma a contenido. Y contenido como decir, por ejemplo, la materia. ¿Sí? ¿De qué habla esta oración? De nada. ¿Sí? O a la vez, si es que es lógica, está hablando de todo, ¿sí? De cualquier cosa, de cualquier situación. Algo o sucede o no sucede. ¿Qué pongo aquí en estos puntos suspensivos? Puede ser cualquier oración. Pero en la medida en que la lógica, las verdades de la lógica únicamente dependen de el vocabulario de la lógica y por lo tanto su verdad no está en función de que hablemos de geografía o de historia, ¿sí? De ríos, montañas o de revoluciones sociales, político-económicas. En la lógica se hace abstracción de cualquier contenido. Por eso se dice que la lógica es formal. ¿Sí? Entonces, aquí cuando hablamos de forma, estamos pensando en lo que en la primera parte de esta hora estaba hablando acerca de el vocabulario de la lógica. Aquí tengo disyunción, negación. ¿Sí? Ese vocabulario de la lógica hace que la lógica sea meramente formal. ¿Sí? Las únicas palabras que van a entrar dentro de la lógica son esas poquitas de la lista que conforman el vocabulario de la lógica. Por eso es formal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama lógica simbólica? ¿Sí? A ver, entonces aquí es... Lógica simbólica, eso significa que emplea un lenguaje artificial, una notación simbólica, que es, si quieren ustedes, inventada a propósito, simplemente para facilitar la comprensión de esas verdades. ¿Sí? Pensemos en el silogismo disyuntivo. ¿Sí? O ya, expresado como una tautología. ¿Sí? Si tengo P o Q y es absolutamente falso P, entonces de ahí concluyo Q. ¿Sí? Es decir, si se me da una disyunción y además conozco que el disyunto izquierdo es totalmente falso, de ahí puedo lógicamente sacar la consecuencia de que el segundo disyunto es verdadero. Aquí estoy utilizando este símbolo, ¿sí? Esta es la cuña, esta es la daga, esta es la herradura echada,
Esta es la B, porque en latín la palabra o se dice vel, ¿sí? Entonces, estos son símbolos, ¿sí? Aquí tengo símbolos. La cuña, esta es la daga, la herradura echada. Al momento de expresar las verdades de la lógica, estoy empleando símbolos, ¿sí? Por eso es lógica simbólica. Es decir, nosotros vamos a desarrollar, y ya eso lo hicimos desde el ciclo pasado, y precisamente el texto que utilizábamos nosotros era lógica simbólica, ¿sí? Por el hecho de que utiliza no las palabras del español o del inglés. En realidad, la lógica simbólica no utiliza en la expresión de sus verdades, no utiliza ningún lenguaje natural, sino una notación especial creada a propósito, ¿sí? Entonces, veamos, tengo la negación, bueno, negación débil, negación fuerte, conjunción, disyunción, condicional, implicación. Esta es la sobreafirmación, el cuantificador universal, el existencial, ¿sí? Etcétera. Si pasamos a teoría de conjuntos, es la épsilon. Todo esto, bueno, verán, estos son símbolos. Sabemos que el primero es la A mayúscula patas para arriba, pero esto no es una letra, no es la letra A, es el cuantificador universal, o más precisamente el prefijo del cuantificador universal. Sabemos que esta es una E mayúscula virada hacia la izquierda, pero no es una letra en ningún alfabeto de ningún idioma que se hable en alguna parte del mundo. Son símbolos, ¿sí? Que tienen un significado preciso, por supuesto. Yo sé que esta es la épsilon del griego, pero no es la letra E, sino es el símbolo de que un miembro pertenece a un conjunto, ¿sí? Bien, entonces, eso es lógica simbólica. Al momento de expresar estas verdades de lógica, utilizo una notación especial. Por eso se llama simbólica. Y finalmente, con esto terminamos la primera hora, porque es lógica matemática, ¿sí? Lógica matemática. A ver, perdón, añado otra idea más a lo de simbólica. Nosotros no vamos, al momento de escribir una fórmula o una prueba, una demostración, no vamos a emplear el español, ¿sí? Obviamente, al leer las fórmulas, empleamos el español, pero no se expresan las premisas o las conclusiones en español, sino en este lenguaje simbólico, ¿sí? Bien, sería muy complicado explicar o describir en español una fórmula. La ventaja que tiene el simbolismo es que de un solo vistazo yo ya capto las relaciones lógicas entre las oraciones, ¿sí? Si es que yo tuviera que escribir una fórmula, piensen ustedes, por ejemplo, en el dilema constructivo. Puede ser que gaste unas 3 líneas hasta describir en español esa ley, mientras que si es que utilizo una notación especial, la de la lógica, ya en una fórmula cortita, tengo todos los componentes y las relaciones entre P, Q, R, S, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿por qué es matemática? ¿Por qué
la lógica es, se puede decir que es el similar o semejante al procedimiento de las matemáticas porque es calculable y es un cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es un cálculo? Es un procedimiento que me brinda la solución a un problema de una manera unívoca, sin lugar a ambigüedades. Por ejemplo, si es que me dan una fórmula y yo digo, ¿es esto tautología o no? Hay una sola respuesta. Podemos incluso, les he dicho, hay programas, si ustedes pueden hacer una búsqueda en Google, para calcular tautologías. Por ejemplo, en lógica clásica, ustedes ponen una fórmula y le preguntan al programa, ¿tautología o no? El programa les da la respuesta y no puede haber ahí equivocación. Bueno, pues el programa puede estar equivocado, por supuesto, pero si es que dos personas tienen respuestas diferentes, uno de ellos está equivocado. Es como decir, 1 más 1 igual a 2. No hay vuelta que dar ahí. No puede ser que tengamos duda. Una de las dos personas tiene que estar equivocada cuando haya respuestas diferentes. Revisemos y vamos a encontrar dónde está el error. Eso es cuestión de simplemente un cálculo. ¿Sí? Saquemos la calculadora. Ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? No depende de la subjetividad de las personas. No es una cuestión de una corazonada o de una intuición. Es simplemente cuestión de aplicar las reglas, la técnica, la estrategia y llegamos todos a la misma respuesta. Si es que no, entonces en alguna parte cometimos un error. Ese es cálculo. ¿Sí? Bien, entonces están ahí las distinciones de formal, simbólica, matemática. Es una sola lógica. ¿Sí? Bien, entonces, con estas nociones, vamos aquí a poner punto final